Hola, bienvenidos a un capítulo más de Si no se repara, no para. Hoy hablaremos de aquellas grandes tristezas, grandes miedos, angustias que no sabemos ponerle un nombre y que muchas veces ameritan un diagnóstico. Y para esto invitamos a Andrea Gómez, psicóloga clínica de Creciendo con Cariño IPS. Andrea, muy buenos días, ¿cómo amaneciste? Muchas gracias, buenos días para todas y para todos. Mi nombre es Andrea Gómez, soy psicóloga clínica, especialista en psicopatología y estructuras clínicas de la Universidad de Antioquia y mi experiencia está basada en los últimos años, pues ha sido principalmente efectuada con niñas, con niños y con adolescentes, con adultos también. He estado relacionada en este campo y bueno, muchas gracias por la invitación. Me encanta tenerte aquí, Andrea, sobre todo por tu gran experiencia y todo el trabajo que has hecho en la IPS, Creciendo con Cariño, de acompañar a tantas familias que padecen grandes tristezas y angustias que muchas veces tienen mucho temor al decir, tengo una afectación en mi salud mental. Y para preparar este capítulo, revisaba muchas cifras que más que números nos pueden poner es en una realidad, ¿cierto? A nivel mundial, el 4% de la población tiene una afectación llamado trastorno depresivo y ansiedad o ansiedad, porque no siempre tenemos que tener ambos. Y en Colombia veía que superamos la cifra a nivel mundial. Nosotros estamos punteando el 4.7%, pero lo que más me llamó la atención es que el 67% están diagnosticados son los niños y adolescentes entre los 12 y los 17 años. Para esto podríamos hablar un poco, Andrea, de qué pasa con esas cifras, qué tenemos en el contexto, qué es una depresión, qué es una ansiedad, para que el oyente y los que nos están viendo podamos aterrizar qué es una tristeza profunda, pero sí me llama mucho la atención que en Colombia tengamos una cifra tan Tan alta elevado. comparada a nivel mundial. Ujú. Sí, muy claro lo que mencionas, Catalina, y es preocupante porque entonces tú traes cifras generales, ¿cierto? También aterrizamos un poco a nuestra realidad y en Colombia propiamente, bastante preocupante. Una pregunta, como adultos, el 44,7%, alrededor del 44,7% de los niños y las niñas tienen algún indicador de afectación sobre su salud mental. Entonces ahí entramos sobre la particularidad de si ansiedad, depresión, ambos, pero entonces casi la mitad de nuestros niños y nuestras niñas tienen alguna afectación en su salud mental. Eso ya es una pregunta muy importante, ¿cierto? Hablando de cifras también, desde el 2022 para acá y pandemia, pospandemia, hay una mayor, yo diría que no tendencia a que tengamos más ansiedad y más depresión, pero sí se han visibilizado más los casos. Eso es por múltiples motivos, ¿cierto? Pero entonces hay que poner la mirada de una forma distinta en la salud mental, ¿cierto? Para llegar a diagnósticos que son oportunos, para empezar a identificar señales de alarma que nos pueden servir mucho como cuidadores para poder acompañar a estas niñas, a estos niños, a estos adolescentes y los adultos también en general. Es importante pensar en cómo entendemos la salud mental, ¿cierto? Cómo estamos comprendiendo o abordando todo lo que tiene que ver con ansiedad y con depresión, porque esa es una de las principales barreras para llegar a tiempo y en la forma en que hacemos el acompañamiento, ¿cierto? Es difícil, es difícil para los cuidadores, para los adultos, identificar si es ansiedad o si es depresión. A veces lo confundimos con otras cosas, ¿cierto? A veces son síntomas ruidosos que interpretamos de alguna forma equivocada. Otras veces los síntomas son silenciosos. A veces llegamos tarde a los diagnósticos porque no les damos un lugar, ¿cierto? No, tenemos muchos tabú y muchos prejuicios aún en relación a la salud mental. Entonces, sin embargo, pues la invitación es, hay señales de alarma, hay formas de entender la ansiedad y la depresión y yo creo que podemos profundizar un poco en eso, ¿cierto? Tú me pedías como hablar de ¿Qué qué es es ansiedad y depresión? ¿Yo depresión. cómo puedo identificar que estoy a una puerta de un diagnóstico llamado trastorno depresivo? Ujú. Empecemos, Andrea, describiendo un poco qué es la depresión. Ok, muy bien.
Primera invitación, no patologizar las emociones. Entonces, cuando sabemos diferenciar bien que sentir está bien, la tristeza hace parte de la vida, las emociones no negativas, digamos las incómodas, hacen parte de la vida, podemos empezar a separar un poco para entender qué es saludable y qué no, Claro, porque en relación a muchas la veces depresión. creemos que si estoy triste ya tengo depresión. Exactamente. Y como tú lo decías, hace parte y también permite esa tristeza movilizarme y Exactamente. estar a salvo Claro. de otras situaciones. Ajá, estar a salvo. Es que las emociones justamente tienen ese papel, el de permitirnos sobrevivir, adaptarnos al entorno. Pues si un niño o una niña no genera un límite con algo que le molesta, no estamos enseñando, por ejemplo, autocuidado, ¿cierto? Entonces la tristeza nos permite demostrar, el enojo nos permite demostrar lo que está mal y de lo que nos tenemos que defender. Entonces, no patologizar las emociones puede ser la primera recomendación, y cuando las entendemos bien, cuando le damos un lugar a esas emociones, podemos empezar a diferenciar eso que hace que pensemos si esto es normal o esto no es tan normal, la depresión, por ejemplo. André, podríamos decir que la depresión no es una emoción, es una afectación en nuestra salud mental. Ujú. Y la tristeza sí es una emoción, es un comportamiento o un sentimiento, no más que un comportamiento, no, es una emoción esperada, es una emoción que hace parte de mi ser. Pero ¿en qué momento sí se convierte en una patología? Muy bien. ¿Cuándo y cómo es ese síntoma para yo decir, ojo, este sentimiento ya raya y ya no es esperado? Muy bien. Entonces hablemos de la depresión. Como tú decías muy bien, la depresión es una enfermedad, la tristeza es una emoción. ¿Cuándo sospechar que esta tristeza ya no es tristeza, sino que es depresión? Persiste en el tiempo, insiste mucho. Esa posición triste o desesperanzada, la desesperanza es una de las señales de alarma. A ver, hablemos de señales de alarma. Afectaciones, niñas, niños, adolescentes, adultos, en la inestabilidad o la forma, los cambios bruscos o repentinos en el estado de ánimo, ¿cierto? Podemos empezar a sospechar depresión si una niña, un niño o un adolescente cambia bruscamente y a veces sin motivos, sin aparentes motivos o sin aparentes detonantes en sus estados de ánimo, ¿cierto? Cuando hay alteraciones también en el sueño, entonces está durmiendo mucho, está durmiendo más de la cuenta o está teniendo insomnio, ¿cierto? Eso también es una señal de alarma para que empecemos a sospechar de depresión. mm, una tendencia a la irritabilidad. Yo aquí quisiera señalar algo importante. La tristeza de pronto en los adultos se presenta de una forma distinta a la de los niños, ¿sí? Entonces no vamos a etiquetar ni a rotular aquí como que si esto pasa así, siempre tiene que ser así, es depresión, pero estoy tratando de señalar alarmas. La tristeza en los adultos, digamos que es más fácil de evidenciar por el lenguaje también desarrollado que Por tienen la los capacidad adultos, que sí, nosotros tenemos de poder de expresar, nombrar lo que de nos pasa. nombrar lo que nos Ujú, pasa. muy Un bien, niño, un adolescente puede refugiarse en una tristeza profunda donde hay ausencias, ausencia de juego, ausencia de exacto, comunicación, muy bien, ausencia de relacionarse con los demás, muy bien. mientras en el adulto puede ser más nombrado. Sí, se puede nombrar más claramente. Andrea, y es claro entonces que es esa profunda tristeza que no permite que yo tenga una vida saludable, ¿sí? Ujú, Pero también hay mucha confusión cuando hablamos de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad y qué es una ansiedad normal y esperada? Porque tengo hoy una los nervios. grabación, ¿cierto? Que siempre nos da ansiedad venir Ujú, y hablar y que ujú, no nos vamos a equivocar y que no ajá, vamos a dar una información que no es, desinformar. Eso, la ujú, ansiedad nos hace preparar este podcast, nos hace leer, nos hace recuperar un poco ujú. lo que ya vimos en la academia y en la práctica, pero, ¿qué es la ansiedad cuando ya está a puertas también de esa patología? Ujú. Muy bien. Entonces, ansiedad y depresión comparten algunos elementos, comparten algunos síntomas, pero entonces los nervios hacen parte de la vida y nos preparan. Tú hablas del circuito de recompensas. Entonces hay una ansiedad, un temor, una cosita ahí que nos motiva, que nos impulsa a lo desconocido, a un reto. Entonces, no confundir nervios con ansiedad. La ansiedad es una preocupación desproporcionada, exacerbada hacia el futuro, ¿sí?
La depresión se centra más en los autorreproches, en la percepción negativa de mí mismo, mucho autorreproche, mucha autocrítica. Entonces yo no sirvo para nada. Uno escucha a los niños en consulta súper preocupados por cosas que uno dice, un niño no debería preocuparse por esto. Entonces, claro, me preocupo porque mañana tengo un examen. Un adulto, un niño, una prueba de trabajo, es como que, bueno, el cuerpo, la mente me preparan para enfrentar ese reto, pero me vuelven adaptativo. O sea, soy capaz de enfrentar ese reto. La depresión se diferencia un poco, por ejemplo, de la ansiedad, en que me preocupo, ¿sí? La ansiedad es preocuparme exacerbadamente, demasiado, por un reto que ya me empieces a angustiar, ¿sí? Entonces este niño está pensando mucho en que los papás se van a separar y no hay aparentes motivos. O los hay y el niño los está exacerbando, por eso hay que ser muy cuidadosos con el entorno en que están los niños, ¿cierto? Porque se adelantan mucho a veces cuando tienen ansiedad. Una preocupación desmedida hacia los riesgos, ¿sí? Una cosa es enseñar riesgos, otra cosa es que el niño esté todo el tiempo pensando que se va a lastimar, que lo van a robar, que se lo van a robar, que a los papás les va a pasar algo. Entonces los chiquitos entran al consultorio muy preocupados por esos elementos y uno aborda ambiente familiar, ambiente escolar y puede identificar riesgos, pero a veces los riesgos, digamos, no son tan evidentes, pero el niño se anticipa un montón, el adulto se anticipa un montón. Entonces, preocupación exagerada. En la depresión, autorreproches, autocrítica, pensamientos muy negativos sobre sí mismo, ¿cierto? En ambas patologías, en ambas enfermedades, las afectaciones en el sueño, pesadillas, en la depresión, en la ansiedad pasa mucho, pesadillas, terrores nocturnos, los niños se despiertan en medio de la noche gritando, llorando, están angustiados, todo el tiempo están angustiados, comportamientos repetitivos que tienen que ver, por ejemplo, con la onicofagia, el comerse las uñas, los niños como que con las uñas muy comidas, muy corticas, los adultos igual, empezar a alarse el cabello o a arrancarse el cabello cuando están muy estresados, esos ya no son los nervios adaptativos, entonces como que algo está pasando con ese cuerpo que lo está superando, lo está excediendo, ¿sí? Y yo como adulto puedo saber qué lo genera. Yo puedo decir, ojo, que hay unas situaciones particulares que me llevan a tener un trastorno depresivo o ansioso o pueden aparecer de la nada. Cuando hablamos de las causas, ¿sí?, que puede generar una depresión o una ansiedad, es multifactorial. Pueden haber muchos motivos. Entonces hay que revisar el ambiente, ¿sí? Cómo estamos en el ambiente escolar, si hubo o hay en esa primera infancia experiencias traumáticas, entonces un entorno donde hay maltrato, ¿sí?, físico, emocional, donde hay antecedente de violencia sexual, es una gran predisposición a que se sufra un trastorno depresivo o ansioso, ¿cierto? Entonces hay que ser muy cuidadosos, por eso hay que cuidar tanto a la infancia, ¿cierto? Los altos niveles de estrés, ¿sí?, laborales, en las relaciones afectivas, en los vínculos, digamos que son predisposiciones. Podríamos sospechar que este tipo de experiencias nos pueden predisponer a sufrir un trastorno depresivo o ansioso, ¿cierto? Entonces, el maltrato, el abandono, la negligencia, el abuso sexual está directamente relacionado con sufrir un trastorno depresivo o ansioso. Entonces, no significa que todos, o sea, una regla general, pero entonces hay que prestar mucha atención a eso. Por eso hay que estar muy pendientes como papás, como profesores, como hijos, como hermanos, de qué está pasando en mi entorno, porque hay esas señales de alarma. Cuando el cuerpo empieza a hablar, cuando los pensamientos son negativos, cuando estoy muy preocupado, algo está pasando, ¿sí? Algo está pasando, hay que revisarlo. Andrea, siempre que se diagnostica un trastorno depresivo, ¿va de la mano con ansiedad o yo puedo tener solo trastorno depresivo y no tener una ansiedad patológica? ¿O puedo tener trastorno de ansiedad y no tener depresión? Porque siempre se habla de, por lo general, se habla de trastorno depresivo y ansioso, pero pues podemos tener una o la otra, o siempre está en la combinación, que es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen. Ujú. Hay un poco de todo, ¿sí? Uno puede sufrir un trastorno depresivo sin que tenga que sufrir un trastorno ansioso. Puede sufrir ambos, ¿cierto? Una cosa no tiene que ver con la otra, como que si la presencia de uno tenga que estar el otro, ¿cierto? Pero sí, en los síntomas se relacionan la depresión y la ansiedad. Pero no es que si yo tengo depresión, entonces también tengo ansiedad, ¿no? O sea, una cosa está separada de la otra. Y ahorita hablabas de las causas, Ujú. ¿cierto? Y dentro de esas causas hablabas de todo lo que nos puede generar un trastorno depresivo y ansioso.
Dentro de las cifras que mencionábamos ahorita, decimos que la mitad o Casi la más de mitad. la mitad son diagnosticados, son los niños, las niñas y los adolescentes. Aquí entre esas causas, Andrea, ¿cómo podemos hacerlo más preventivo? Si bien somos seres biopsicosociales, una de las cosas que más nos preocupa a nosotros los adultos es a todo lo que se exponen hoy los niños, niñas y adolescentes. Redes sociales, presión social, cada vez tenemos familias mucho más disfuncionales, una soledad perpetua, así los adultos estemos en casa, pero no estamos presentes. ¿Qué podemos hacer nosotros dentro de esa mirada preventiva? ¿Cómo acompañar? ¿Cómo también decirle a un papá, a una mamá, a un docente de ese cuidado? Yo creo que te hice muchas preguntas, pero son como las preguntas que recogemos a diario, sobre todo cuando escuchamos ese primer motivo de consulta de un niño, de un adolescente, de por qué ese sentimiento de tristezas profundas. Yo creo que con lo que uno más encuentra en consulta, con lo que yo más me encuentro en consulta, es con una sensación de soledad y abandono. ¿Sí? No hay tiempo para nada. Estamos muy ocupados en las pantallas, estamos muy ocupados en las responsabilidades laborales y está bien. Yo sé que hay unos retos y unas exigencias y que hoy en día no se le puede pedir a un papá pues que le dedique 8 horas, 5 horas al día a un hijo, a un adolescente, a su pareja, cuando hablamos de adultos, pero es como volver el foco, ¿sí? Al niño, a la niña. ¿Sabes? Hay que prestar más atención, hay que escuchar y son muchas preguntas, pero yo creo que lo podemos direccionar en qué hacer y qué no hacer, ¿cierto? Prevenir es escuchar, prevenir es dejar de señalar y dejar de juzgar, es compartir tiempo de calidad. Uno como adulto, como niño, necesita tener quien lo escuche y cuando no sabe qué hacer con lo que le está pasando al otro, buscar ayuda, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué hacer y qué no hacer? Yo qué recomiendo a los cuidadores, no intentar dar consejos e interpretar con rapidez lo que le está pasando al niño o a la niña. Los adultos a veces tendemos mucho a decir que los niños no tienen motivos para estar tristes. Sí, minimizar. Minimizar Muy bien, esas causas que van generando muy esa bien. tristeza, ese Ujú, acumulado, esa tristeza. ujú, Desde es que él está triste porque no tiene el bolso ujú, que se está usando en el ujú, colegio. Es una ujú. Es una bobada. bobada. Y empiezan a comparar incluso Ujú, las vidas de otros, ujú, muy eh, bien. y diciendo, aquel sí tiene por qué estar triste, tú Ujú, no. Tú ajá. tienes que salir en adelante. Es como si esa tristeza fuera una maleta que se puede quitar y poner cuando un adulto Ujú, lo valida. ajá. Y así no es. Que yo me la invento, que no tengo motivos, que es una bobada, pues tiene comida, tiene casa, tiene juguetes, no tiene motivos. O sea, a mí sí me tocó no sé qué, a mí me criaron yo no sé de qué forma, yo a su edad hacía no sé qué cosas. ¿Quién se va a prestar para hablar con apertura, con tranquilidad sobre algo que le está doliendo tanto? Es que la depresión es habitar la vida desde una posición triste, desesperanzada. Yo busco con quién hablar, yo busco a mi papá, busco a mi mamá para que me diga es una bobada, para que me diga, pero es que cuando yo tenía su edad me tocaba de verdad duro, usted todo lo tiene, ¿sí? Entonces minimizar, señalar, juzgar, eso es lo que no debemos hacer. A veces el otro no está esperando que le demos una solución, sino que lo escuchemos, ¿cierto? Que lo Que escuchemos, estemos que ahí. estemos ahí, estar ahí y que la mirada vuelva. Entonces, eso de estar llamando la atención. Entonces, hay papás que le dicen a uno, listo, yo entiendo que tiene depresión, yo entiendo que tiene ansiedad sobre sus hijos adolescentes, sobre sus hijos niños, sobre su pareja, pero yo siento que entonces saca provecho, yo siento que me está manipulando. ¿Quién saca provecho de sentirse mal? Esas son cosas que no debemos decir, esas son cosas que no deben pasar en casa. La casa, la familia, la escuela es un lugar seguro cuando uno siente que tiene quien lo escuche, que tiene quien en lugar de estarlo señalando o opinándole para mal en lo que siente, lo acogen. Entonces, ¿cómo prevenir? Acogiendo, escuchando, pasando tiempo de calidad, 1 hora, 15 minutos, media, yo no sé,
¿sí? La cotidianidad de cada familia, pero mire más a su hijo, mire más a su pareja, mire más a su hermano, trate de escuchar, de entender y no de juzgar, porque todo lo que uno no sabe hacer, si está escuchando al otro, identifica que hay una señal de alarma, puede gestionar una solución, pero nada más horrible que sentirse mal, no tener con quién hablar. Exactamente, Andrea, muchas veces, y este tema tiene muchas aristas por donde cogerlo, ¿cierto? Pero concretamente, ¿cómo buscar ayuda? ¿Dónde buscar ayuda y en qué momento buscar ayuda? Cuando hablamos de una tristeza y de un miedo absoluto. Cuando yo estoy viendo, lo siento, o cuando estoy acompañando a alguien que lo siente, que ese malestar está generando una incidencia en la adaptación de esa persona a su entorno. O sea, esto me está sobrepasando, no sé cómo manejarlo, empiezo a pensar en la muerte, empiezo a no querer hacer nada, pierdo la motivación en lo que disfrutaba, en lo que me generaba interés, no quiero encontrar una solución, no quiero buscar ayuda. Esa es una señal para buscar ayuda, como que perder la esperanza, ¿sí? Sentir que lo que me gustaba ya no me gusta, sentir que lo que disfrutaba ya no lo disfruto, ver que el otro se está ensimismando mucho, se está aislando mucho, independientemente que sea niño, que sea adulto. El aislamiento, la desmotivación ante el colegio, la pérdida, como decía, de interés en lo que me gusta, la afectación del sentido de la vida, son señales de alarma para buscar ayuda, ¿sí? Esto ya no es normal, estoy sintiendo que esto ya no es normal. Las autolesiones, ¿sí? Los pensamientos de muerte o de suicidio. Siempre en este espacio hacemos una invitación que cuando se tenga ese riesgo o no se sepa cómo acompañar, nos busquen a Creciendo con Cariño. Aquí les dejamos dónde nos pueden contactar porque debemos de acompañar con certezas y desde esa certeza nosotros en este programa, Andrea, siempre queremos dejar la esperanza de que si se repara, para. ¿Tú crees que eso lo podemos lograr? ¿Lo estamos logrando en Creciendo con Cariño? ¿Sanar esas afectaciones en nuestra salud mental? ¿Eso se puede lograr? Claro que sí, es que esa es nuestra razón de ser, eso es por lo que trabajamos y yo creo fuertemente, fielmente, porque lo veo en consulta todo el tiempo, que cuando uno le da un lugar al otro, a ese malestar, a ese sufrimiento, a eso que le pasa, esa es la primera forma de reparar. Venga, no juzgue, no opine para mal. Darle un lugar a eso que al otro le está pasando, a eso que a mí me está pasando, es la primera forma de reparar. Y entre todos vamos creando lazo, vamos encontrando la forma de dar solución, ¿cierto? Entonces, el equipo interdisciplinario, hay casos que necesitan acompañamiento, por ejemplo, farmacológico. Entonces, si nos escuchamos, si escuchamos ese síntoma, si miramos qué es lo que está mal, y lo revisamos sin juzgar, entre todos podemos encontrar una solución. Entonces, claro que sí, que brindar una atención centrada en la necesidad, ¿cierto? En la singularidad, no todos son iguales, no todos lo viven igual, pero si hay algo que genera un malestar, una afectación que tú sientes que está sobrepasándote, que está generando ya un eco en tu vida, no dudes en consultar, porque hay un lugar, hay alguien que quiere escuchar y esa es la primera forma de reparar, Catalina. Andrea, muchas gracias, muchas gracias. Qué lástima que el tiempo sea tan corto, pero aquí estamos para acompañarlos, para que nos autorrevisemos sin patologizar. Me encantó lo que dijiste, sin patologizar esas emociones, pero cuando esas emociones ya nos sobrepasan, busquemos ayuda. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Andrea por estar aquí y hasta el próximo capítulo. Chao, chao. Hasta luego.